Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a nuestra primera clase de español de la semana. Primero que nada, vamos a recordar qué hicimos en la semana pasada. Aprendimos sobre el relato histórico y cómo elaborarlo. Únicamente vimos que necesitamos seleccionar el evento o el tema del cual quiero hablar, luego buscar información y de último redactar. Ahora, ¿qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a centrarnos y vamos a mostrar ejemplos de cómo redactar un relato histórico siguiendo esos pasos que vimos anteriormente. El primero de ellos dijimos que era seleccionar el evento o el tema. ¿Qué significa esto? ¿Qué tengo que hacer? Consiste en identificar qué quiero escribir. Literalmente es seleccionar un tema que me guste, obviamente histórico, un evento histórico, un proceso o un periodo. Recordemos que vimos algunas diferencias. Por ejemplo, nuestro examen bimestral en diciembre es un hecho. Este hecho forma parte de un proceso, es decir, es algo más grande. Un proceso abarca varios eventos o varios hechos. En este caso, el proceso es la evaluación de un bimestre. Y como obtuvimos una evaluación que es un proceso e involucra hechos, todo esto es parte de un periodo que es todavía más grande. En este caso, el periodo al que pertenece nuestro examen bimestral y nuestra evaluación es el bimestre 2 del 2020. Entonces, una vez que sepamos qué vamos a investigar, vemos, ¿es un hecho, es un proceso o un periodo? Luego tenemos que buscar información, es decir, ¿qué quiero saber? Por ejemplo, ¿en qué año ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió el evento que estoy investigando? ¿O en qué lugares? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Qué consecuencias generó en las personas? ¿Cómo afectó a los demás, a los lugares? ¿Y por qué es importante? Si es un hecho histórico y aún lo recordamos, tiene que ser por algo, porque generó un impacto, porque gracias a eso se obtuvo algo. ¿Por qué es importante? Eso es importante porque a lo mejor gracias a eso cambió la vida de una persona, un descubrimiento. Por ejemplo, la invención de las lámparas, de los focos o del teléfono. Son importantes y son hechos que se recuerdan todavía porque cambiaron la forma con la que nos comunicamos. Ahora recordemos que las fuentes tienen que ser confiables. ¿Qué significa esto? Que necesito investigar en fuentes primarias o secundarias. Recordemos que las primarias son las que están en contacto directo con el tema que quiero investigar. Por lo general son redactadas por personas que lo vivieron. Y las fuentes secundarias son todos esos libros, investigaciones que hacen las personas con base en estas primarias. Pero siempre tenemos que fijarnos que sea información real y al terminar agregar la página o el nombre del libro que consulté. Por ejemplo, si consulté este, se llama Breve Historia de México, José Vasconcelos. Y si consulté una página de internet, copio la dirección que está aquí arribita. Después es necesario resumir la información que encontramos. Es decir, si consulté estos 3 libros, no voy a escribir todo lo que dicen estos 3 libros, sino que voy a identificar las ideas principales, voy a copiarlas y esa información es la que voy a utilizar. Ahora, apliquemos. Primer paso, seleccioné mi tema. Yo quiero investigar sobre la Revolución Mexicana. Es un hecho que ayudó a terminar el periodo del Porfiriato. Luego, ¿qué quiero saber de esto? Yo quiero saber sobre el año en que ocurrió, por qué ocurrió, es decir, las causas, quién es el personaje principal y dónde ocurrió. Voy a consultar un libro como este de aquí. Y finalmente,
De acuerdo a los pasos que siguen, ya definí mi tema, ya sé que quiero investigar, ahora me toca investigar. Utilicé varias fuentes y resumí lo más importante de todas ellas. Aquí tenemos una fuente que habla sobre la Revolución Mexicana que pasó en México. Aquí tenemos una que nos habla de las fechas, menciona 1917, 1910 y varias fechas. Entonces, ¿qué aprendimos hasta ahora de la clase? Que para escribir un relato histórico necesitamos seleccionar un tema, definir qué queremos investigar y finalmente investigar y resumir. Ahora, ¿qué tenemos de tarea para hoy? Elegir un tema para elaborar un relato histórico y realizar la búsqueda de información siguiendo los pasos que aprendimos hace un rato. Escribir los datos que obtuvieron en la página 110 de Santillana. También leer el texto que se encuentra en la plataforma y grabar un audio o un video. Eso es todo por la clase, chicos. Nos vemos la próxima.